Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Espero que estén bien. Estamos aquí una vez más. Siempre esperando que durante la semana que podamos reunirnos. Qué bueno que no estamos destinados, decía en el primer culto, qué bueno que no estamos destinados a adorar únicamente solos a nuestro Dios, sino que también Dios nos ha llamado a una familia, su iglesia, a poder adorar juntos, cantar juntos, orar juntos, leer su palabra juntos. Y eso tiene una bendición particular que no se experimenta cuando uno adora solo. Así que gracias a Dios por eso. Vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 6. Como ustedes recordarán, quedamos en el versículo 8 la semana pasada. Y recuerden que Moisés había estado con la incertidumbre, preocupado, confundido, porque Dios no había librado al pueblo. Así que él volvió a Dios, fue a Dios en busca de respuesta, su incertidumbre, y Dios le respondió. ¿Cómo le respondió Dios? Recordándole sus promesas a él. Y entonces, ahora en el versículo 9, sigue diciendo, vamos a leer desde el 9, todo el resto del capítulo 6, y vamos a llegar hasta el capítulo 5 del capítulo 7. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ahí en su Biblia o en la pared? Versículo 9, entonces dice: de esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Amín, Ohad, Aquín, Soar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat y Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Libni, Simei, según sus familias. Los hijos de Coat: Amram, Isahar, Esbrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari: Maili y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a un varón, a Moisés. Los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Isahar: Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel: Misael, Esafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Naasón, y ella dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcana, Abisaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio a luz a Finés. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Aarón y Moisés son los que el Señor dijo: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga.
Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán de mi mano sobre Egipto, y saqué de en medio de ellos a los israelitas. Hasta allí. Yo sé que aquí, bueno, la mayoría hemos visto a un bebé recién nacido tratando de resistirse para no bañarse. ¿No? La mamá o el papá lo toma en sus brazos y comienza a limpiarlo con agua, a echarle agua, y el bebé comienza a llorar, a gritar, y con todas sus fuerzas el bebé trata de impedir que lo bañen, ¿no? Pero no es ningún impedimento, con toda y la resistencia del bebé, la madre o el papá logra bañar ese bebé, ¿no? Sin hacer mucho esfuerzo, el bebé queda bañado. Hoy, en esta porción, vamos a ver estas dos verdades aquí, que no solo las fuerzas del mal intentan resistir la voluntad de Dios, sino que también el ser humano, nosotros, intentamos resistir la voluntad de Dios. Pero Dios, vamos a ver, como ya hemos visto y hemos leído y estamos viendo, Él librará a su pueblo. Librará a su pueblo. Él es más poderoso para liberar. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Más poderoso para liberar. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Bueno, venciendo esa resistencia con su poder. Aunque nos resistamos, vamos a ver nosotros, aunque nosotros nos resistamos de 9 al versículo 2 del capítulo 7, Él es más poderoso para librar. Y aunque las fuerzas del mal se resistan, versículo del 3 al 5 del capítulo 7, Él es más poderoso para liberar. Aunque nosotros nos resistamos, versículo del 9 al versículo 2 del capítulo 7, nuestro Dios es más poderoso para liberar. Ahí dice en el versículo 9, de esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés. Recuerden que Moisés viene de hablar con Dios, Dios le recuerda sus promesas, entonces él hace lo mismo con el pueblo de Israel. Si voy a Dios en momentos inciertos, Él me recuerda sus promesas, así yo debo recordarles también a otros para que también reaviven su esperanza o pongan su esperanza en Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Pero el pueblo de Israel no escuchó, no quisieron escuchar a causa del desaliento y la dura servidumbre. Ellos habían perdido la esperanza que hace unos días tenían, ¿recuerdan? Moisés llegó, ellos se alegraron, adoraron a Dios y estaban felices, tenían esperanza. Pero ahora ya no. ¿Qué más podría hacer Moisés? ¿Qué más? ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál era el plan B de Moisés? ¿Cuál era? ¿Regresar otra vez a Faraón y pedirle permiso? Me imagino a los israelitas diciendo: no, gracias, no. La última vez que sucedió eso, Faraón nos aumentó el trabajo y el castigo. Si la última vez sucedió eso, ¿qué será después entonces? No, gracias. La sola lucha por existir agotó todas sus energías y destruyó toda esperanza del pueblo de Israel. Es verdad que la angustia del alma hace menospreciar la esperanza divina. En todos. Recuerdan que antes ellos no podían ser librados, pero querían ser librados. Ahora ellos siguen sin poder ser librados, pero tampoco quieren.
ser librados. No quieren. Ya no quieren escuchar a Moisés. Ahora no quieren ser librados. ¿Se dieron cuenta que ahora no solamente el faraón está resistiendo la voluntad de Dios? Moisés también intentó resistir la voluntad de Dios, ¿se acuerdan? Y va a seguir resistiendo a hacer la voluntad de Dios Moisés. Y ahora además el pueblo de Israel se resiste a la voluntad de Dios. Faraón, Moisés y el pueblo ahora están resistiendo la voluntad de Dios. No quieren ser librados. Y saben, esa es la condición real del ser humano, ¿no es así? Resistirse a la voluntad de Dios. No quiere ser salvados. No, el ser humano no puede ser librado de la esclavitud del pecado y no quiere ser librado de la esclavitud del pecado. No puede y no quiere. El apóstol Pablo, hablando acerca de vamos a ver unos pasajes, de la naturaleza del ser humano, inclinada al mal y entregada al mal, dice, haciendo en Efesios 4:19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. El ser humano corremos a la sensualidad, corremos a toda clase de impureza y nos alejamos, tratamos de alejarnos lo más posible de Dios. No desea ser libre del pecado. El ser humano no desea ser libre del pecado, ya que ni siquiera cree que es esclavo del pecado. Y si lo acepta, no le importa. Piensa, bueno, si esto es ser esclavo del pecado, que siga la fiesta. La verdad es que están tan angustiados por la vida presente que no les interesa la vida futura. Y quizás esa sea precisamente tu condición también. Estás tan angustiado por la vida presente que no te interesa la vida futura. La manera de pensar es: no me hables de vida eterna. Cuando yo resuelva esta vida, entonces pensaré en la vida eterna. No saben que es lo contrario, que al pensar en cómo se asegura la vida eterna, o sea, con Cristo, se resuelven las angustias de esta vida. Bueno, entonces Dios dijo que salvaría al pueblo, pero ahora el pueblo no quiere ser salvado. La pregunta es, ¿podrá Dios salvar a alguien que no quiera ser salvado? Recuerden que aún ahora el pueblo de Israel, resistiendo la voluntad de Dios, Dios ya dijo, ¿se acuerdan? En la porción pasada, los tomaré y los traeré. Los tomaré y los traeré. ¿Debería Dios salvar a alguien que se resista a ser salvado? ¿Debería Dios salvar a alguien que se resista a ser salvado? Hay mucha gente y también muchos cristianos que dicen algo así, ¿no? Dios es un caballero, ¿no? Él no fuerza a nadie. Si tú no quieres, Él nada puede hacer. Nada. Permítele entrar a tu vida y salvarte. Permítele entrar a tu vida y salvarte. Bueno, el ser humano nunca va a querer que Dios lo salve. Nunca. Nunca. En Lucas 13:34, Jesús, hablando de su rechazo, por ejemplo, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? En Romanos 8:7, el apóstol Pablo, hablando acerca de la naturaleza del ser humano en contra de la naturaleza humana inclinada siempre a hacer el mal en contra de la voluntad de Dios, dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, del pecado en el ser humano,
o de la naturaleza pecaminosa del ser humano son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, no quiere ni puede. No quiere la voluntad de Dios, no quiere seguir la voluntad de Dios y tampoco puede seguir la voluntad de Dios. Esa es la condición del ser humano, sin Cristo. No quiere y no puede seguir la voluntad de Dios. En Jeremías 13:13, Dios precisamente también hace la pregunta con respecto a la naturaleza inclinada del hombre siempre a hacer el mal. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? La respuesta es no, no pueden. No pueden. El hombre tampoco puede dejar de inclinarse hacia el mal. No puede. Piensa por un momento esto, ¿no? No puede ni quiere. Piensa por un momento esto. ¿Usted es salvo? ¿No? Espero que sí. Cuando le preguntaban si quería ser salvo, ¿qué usted decía? Después, ahora no. No. Después lo voy a hacer. Y posiblemente esa sea su condición hoy día, ¿no? Y eso es resistir el llamado de Dios, resistir la voluntad de Dios. El ser humano nunca puede por sí mismo predisponerse para que Dios lo salve. Siempre se resiste, siempre, siempre. No es que un día alguien está pensando, bueno, creo que ya es hora, ¿no? Ya gocé lo suficiente de la vida, entonces ya es hora de dejar que Dios me salve. Me voy a hacer cristiano a ver qué pasa, ¿no? Voy a darle la oportunidad a Dios de que me salve, porque es que si yo no le doy la oportunidad a Dios de que me salve, no puede salvarme, ¿no? Es como aquella persona que dice, yo soy muy malo, tengo algunas cosas malas, ¿no? Soy muy malo. Cuando sea bueno voy a ir a la iglesia. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Voy a darle la oportunidad a Dios de que me conozca, ¿no? O quizás tú puedes pensar también, cuando yo quiera puedo ir a Dios, cuando yo quiera puedo ser cristiano, cuando yo quiera puedo ser seguidor de Jesús. Eso nunca va a suceder, nunca vas a querer. Nunca vas a querer. El ser humano, por naturaleza, no corre hacia Dios, huye de Dios. Alguien dijo, el ser humano busca a Dios de la misma manera como un ladrón busca a un policía. Esa es la naturaleza del ser humano. Y sí, para salvar a alguien, Dios tiene que salvarlo contra la voluntad de esa persona. Sí. No hay otra manera. No hay otra manera. Si Dios espera que el mismo hombre, si Dios esperara que el mismo hombre inclinara su voluntad hacia Él, aún Dios estuviera esperando hoy día salvar al hombre. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios entonces? Bueno, cuando Dios se dispone a salvar a alguien, vence la resistencia. Maravilloso, ¿no es así? Qué poderoso Dios. Él venció mi resistencia para salvarme. Cuando Dios se dispone a salvar a alguien, vence la resistencia anulándola para que la persona, ahora sí, quiera ir a Dios. Quiera ir a Dios. La conversión del apóstol Pablo es un buen ejemplo de eso. ¿Se acuerdan?
El apóstol Pablo no quería ser, lo último que quería hacer el apóstol Pablo era ser cristiano. Él quería acabar con el cristianismo. Dios no esperó a que el apóstol Pablo inclinara su corazón a él. Así, en medio de su resistencia en contra de Dios, Jesús se le apareció y cambió el corazón del apóstol Pablo para amarle y seguirle. Para amarle y seguirle. En el versículos 10 y 11 sigue diciendo: entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Moisés y Aarón fueron enviados exactamente al mismo lugar con el mismo mensaje que antes. Dios no le dijo a Moisés: bueno, Moisés, vamos a cambiar el mensaje, ¿no?, para ser más persuasivos con Faraón, para convencer al Faraón, ¿no?, para atraer al Faraón, no, sino otra vez: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Dios, el mismo mensaje. Dios no nos ha enviado con un mensaje diferente. El mismo mensaje. No ha cambiado. No ha cambiado. El mismo mensaje que dar. El mensaje del Evangelio. La buena noticia de salvación. El mismo mensaje. Moisés ve, regresa. Lo mismo. Deja ir a mi pueblo. No hay otro mensaje. Faraón. El mismo mensaje de salvación del Evangelio. ¿Saben que nosotros siempre nos impresiona lo nuevo, no? Siempre nos impresiona lo nuevo. Siempre, siempre. Las personas o nosotros estamos esperando lo nuevo, lo último. Cuando alguien dice: les traigo una nueva revelación, eso nos cautiva, ¿no? Eso nos emociona. Y estamos ahí asombrados para ver qué va a decir, ¿no? La nueva revelación. Hermanos, hermanas, si alguna vez yo subo aquí a este púlpito y ustedes me escuchan diciendo: hermano, les traigo una nueva revelación, por favor, hermanos, bájenme enseguida. No, bájenme enseguida de aquí, porque si es una nueva revelación, no es el Evangelio. Es una doctrina satánica, lo más probable que sea así. No. El mensaje del Evangelio no cambia, porque no es para agradar. El mensaje del Evangelio es el mismo, porque es para salvar. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? ¿Cómo me escucharán? ¿Cómo me escucharán? Ya él había hablado con ellos, no lo escucharon. Cuando Moisés dice torpe de palabra, literalmente está diciendo incircunciso de labios, o sea, una boca sucia o una boca no adecuada para persuadir. Recuerden que Moisés era consciente de que no tenía el don de la persuasión. Él había hablado con ellos, no lo había convencido. No sabía persuadir, convencer. No sabía. ¿Cómo podría entonces cumplir el mandato de Dios si no podía convencer a los israelitas, menos a Faraón entonces? Pero una vez más, vemos a Moisés aquí reduciendo la misión a su propia capacidad. Aquí una vez más, Moisés está resistiendo la voluntad de Dios. Resistiendo la voluntad de Dios. El pueblo no quería ser salvado y Moisés no quiere ir. Hermanos, ¿es necesario que le informemos a Dios de nuestros impedimentos naturales para obedecerle? No. Él nos conoce. Él nos conoce. Dios conoce todas nuestras carencias emocionales, espirituales, sociales y físicas. Él sabe qué tenemos, qué no tenemos para servirle. Y lo maravilloso es que aún así Él nos llama para servirles. Sabiendo nuestras capacidades limitadas, Él nos llama. Y Dios no nos llama a servirle porque tengamos el poder para hacerlo, no.
Dios no llamó a Moisés porque sabía que Moisés tenía el poder para hacerlo. Él no nos llama a servirle porque tengamos el poder para hacerlo. Él nos llama para que experimentemos su poder mientras le servimos. Para eso es que nos llama. Pero fíjense que por ahora, entonces Dios le dice en el versículo 13, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Después de excusarse otra vez, Moisés no recibe lástima. Pobrecito Moisés, no. Recibe una orden de Dios. Dios no recibe excusas. Dios da órdenes. Me gusta cómo lo dice un hermano llamado Jorge Trupp. Dice así: saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. Más grande. Saber cuál es la voluntad del Señor es el conocimiento más grande. Cumplir la voluntad de Dios, entonces, es el logro mayor, el logro más grande. Sus órdenes deben ser nuestros deseos. Pero entonces hay una pausa. Ahí ustedes ya la leímos, versículos de 14 al 25. No vamos a leer otra vez. Ahí hay una genealogía, una lista de unos nombres allí. Y esta genealogía es corta, no es tan larga como otras que vemos en la Biblia, pero es porque solamente menciona la línea de descendencia de Moisés. O Aarón también. Entonces, es solamente para recordarnos que Moisés no era ajeno al pueblo de Israel. Recuerden que Moisés es el enviado de Dios para salvar a su pueblo. Así que nos recuerdan allí que Moisés no es ajeno al pueblo de Israel. Moisés era como uno de ellos. El enviado de Dios era hebreo, era como uno de ellos. Como uno de ellos. ¿Saben? Dios no necesitaba un ángel para librar a su pueblo. La libertad del pueblo de Dios no se dio a través de un hombre con algún tipo de cualidades alucinantes, ¿no? Moisés, o sea, el enviado de Dios, Moisés, no llegó con una armadura de oro deslumbrante y con tecnología celestial y una espada de fuego que él lanzaba rayos láser. No llegó así Moisés, el enviado de Dios. El enviado de Dios llegó como uno de ellos. Uno de ellos. Así también nos muestra en los evangelios la genealogía de Cristo, ¿no es así? Nació como uno de nosotros y los hombres lo menospreciaban porque no tenía una familia rica, adinerada, o no era un rabino de una escuela famosa judía. Pero para Dios no sería ningún impedimento liberar a su pueblo a través de un hombre descalificado por los hombres. El Mesías nos salvó porque no porque llenó los requisitos de los seres humanos o de los hombres, sino porque era el escogido de Dios. En los versículos 26 y 27 se resalta entonces la labor de Aarón y Moisés. Versículo 27, ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. Moisés y Aarón. Se resalta lo que hizo Moisés y Aarón. Fíjense que el faraón era el poderoso, ¿no? El poderoso, el rey poderoso. Pero no se resalta lo que hace Faraón. Eso no es digno de admirar. En cambio se resalta lo que hace Moisés y Aarón. Estos fueron los que sacaron a Israel. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dirigir al pueblo de Israel bajo las órdenes de Dios. Eso fue todo. ¿Saben? Servir. Tenemos que recordar que servir a los propósitos de Dios es lo que cuenta. Eso. No importa que no nos conozcan. No importa. Eso es lo que cuenta. Hay muchas cosas asombrosas que hacen las personas en este mundo, pero solo aquellas que están ordenadas por Dios son las que tienen trascendencia eterna. Por eso nosotros seremos recompensados en la eternidad. No por las grandes hazañas que hicimos,
sino por a quién servimos. Por eso. Así que no nos rehusemos a servir a Dios. Y bueno, ¿cómo Dios venció entonces la resistencia de Moisés? Según el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 7, recordándole una vez más que para eso Dios había llamado a Aarón. Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Será como Dios para Faraón, y tu hermano como un profeta para ti. O sea, no un Dios por naturaleza, por supuesto que no, sino más bien con referente a su oficio, a su misión, que estaba revestido del poder y la autoridad de Dios para actuar bajo las órdenes de Dios. En ese sentido, él iba a dirigir al pueblo. Y claro, no para siempre, sino por un tiempo solamente. Y Aarón será tu profeta. ¿Por qué? ¿Por qué profeta? ¿Acaso Aarón le adivinaría el futuro a los israelitas? No, porque hablaría por Moisés. Y eso es lo que es un profeta. La palabra profeta significa uno que habla delante de otro. Pro, ¿no? El prefijo delante. No que habla. Profeta es uno que habla por otro. Eso es un profeta. Esa es la misión del profeta, uno que habla por otro. Es más, vemos esa misión en todo el Antiguo Testamento, desde hasta Malaquías, ¿no? Hasta Juan el Bautista, ¿no? Hasta Jesús, que vino hablando la voluntad del Padre. Uno que habla por otro. Ese es el trabajo. Es el trabajo principal. Esa es la razón por la cual Dios llamaba a los hombres y lo hacía a sus profetas, sus voceros, para que hablaran al pueblo de Israel descarriado y perdido: vuélvanse a Dios. Por supuesto que había alguna vez que Dios revelaba algún evento futuro para estos hombres, pero la tarea principal de estos hombres llamados profetas no era adivinar el futuro. No andaba por ahí diciendo a la gente: te vas a casar, ¿no? O vas a tener un carro, o algo parecido. Y fíjense que Dios, Moisés, ya se ha mencionado, Dios no le dio una nueva forma de hablar a Moisés. Señor, no puedo hablar, no sé persuadir, no tengo boca para hablar, no sé cómo convencer. Y Dios no le dio, bueno, está bien, Moisés, te voy a dar una nueva boca, te voy a dar un talento para que persuadas. No, Dios no le dio eso a Moisés. No, le dio algo mejor. Dios no le dio una nueva forma de hablar a Moisés, le dio algo mejor. ¿Qué fue? Un hermano para ayudarlo. Eso es mucho mejor. Somos un cuerpo donde todos nos necesitamos, y el propósito de Dios lo cumplimos no individualmente, no, sino cooperando el uno con el otro. Antes de recibir el llamado, cada uno, de ir y servir o de ir a predicar, somos llamados a pertenecer a un cuerpo con el propósito de recordarnos que no estamos solos ni podemos solo cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Necesitas a tu hermano. A tu hermano. Necesitas dar un consejo a alguien, a un familiar o a un conocido, y no sabes qué decir ni cómo hacerlo. Llama a tu hermano, llama a tu hermana. Él te va a ayudar. Para eso Dios nos llamó, para ayudarnos, para cooperar, para hacer la misión juntos, para llevar el mensaje juntos. En una ocasión, Agustín, no sé si han escuchado, bueno, algunos sí recordarán que Agustín oró de esta manera: Señor,
dame lo que me pides y pídeme lo que me das. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que me das. En otras palabras, él estaba diciendo, yo no puedo hacer lo que Dios me pide que haga, a menos que Él me dé la gracia para yo querer hacerlo y el poder para cumplirlo. Yo no puedo hacer lo que, Señor, si me pides algo, dámelo. Y una vez que tú me lo des, pídeme Él que lo haga. Así es. Y cuando nosotros le decimos, Señor, yo no puedo servirte, es porque no le hemos pedido a Dios que Él quite esa resistencia nuestra para obedecerle y que ponga en mí el querer como el hacer, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Él es Él que pone el querer como el hacer. Es Él el que pone en el corazón de su hermano el don de buscarle. Vence la resistencia y vence nuestra resistencia a no servirle también. Cada día deberíamos hacer esta oración. Señor, pon en mí el querer como el hacer, tu voluntad. Todos los días. Necesitamos hacer esa oración todos los días. Que Él venza nuestra resistencia. No hay oración que a Dios le complaca más cumplir. Versículo 3 al 5 del capítulo 7, segunda y última parte. Aunque se resista el mal, Dios es más poderoso para librar. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Aquí resalta, ¿no?, la soberanía y la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Fíjense lo que Dios está haciendo, ¿no? Dios dice que va a endurecer el corazón del faraón para que el faraón lo desobedezca y entonces Dios castigará a Faraón para desobedecerlo. Eso es lo que está diciendo. Dios dice que va a endurecer el corazón del faraón para que el faraón lo desobedezca y entonces castigar a Faraón por desobedecerlo. Es como si yo le diera a mi hijo una piedra para que se le tirara al televisor y rompiera la pantalla y después yo lo castigo porque rompió el televisor. Es así. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, si Dios es el que endurece el corazón, ¿por qué castiga? ¿Por qué entonces el hombre es responsable? ¿Cómo funciona eso? Bueno, no es tan fácil. Ya leímos en nuestra confesión de fe, en el capítulo 5 de la providencia de Dios, en el párrafo 6, se lo leo otra vez, dice así: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por lo cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces, y aquí está la clave para entender más o menos, ¿no?, algunas veces le retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. El ser humano, todo ser humano, no sé si lo sabían, todo ser humano no es todo lo pecador que puede ser. No. Todo, sin excepción alguna, no es todo lo pecador. No somos todo lo pecador que podemos ser. Ha habido personajes, yo sé, usted sabe, importantes en la historia del mundo que han sido más inhumanos
Usted puede pensar en algunos, ¿no? Hitler, por ejemplo. Y las personas dicen, ¿cómo puede existir personas así con tanta maldad en el mundo? Yo no soy así. Yo no soy así. Sí, si eres así. Eres así. Tú tienes la misma capacidad que tenía Hitler para asesinar. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que Dios, con su poder, detiene todo lo malo que podemos ser. Cuando Dios endurece el corazón de alguien, como dice la confesión de fe, es porque Él retira su poder, su gracia de su corazón, del corazón de esa persona, lo suficiente para dejar que la persona de su propio corazón, de su propia naturaleza, sea más malvada de lo normal. Eso es lo que Dios hace cuando dice que endurece, que va a endurecer el corazón. No es que Dios ponga más pecado. Cuando Dios dice que va a endurecer, no es que Él va a poner más pecado. Él no va a poner más, Él va a retirar su gracia. Dios retira su poder restrictivo. Por ejemplo, en Jeremías 16:13, por tanto, dice, hablándole Dios al pueblo de Judá, yo los arrojaré de esta tierra a una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido, y allí servirán a otros dioses día y noche, pues no les mostraré clemencia. Ustedes van a ir a servir a otros dioses y van a pecar contra mí de día y de noche, y ahí van a estar mientras yo no le demuestre clemencia, misericordia. Cuando yo le demuestre clemencia, entonces ustedes van a ir, van a pecar y van a pecar contra mí día y noche, hasta que yo le demuestre clemencia y dejen de servir a otros dioses. ¿No? ¿Se acuerdan en Génesis 26? Bueno, en Edén, ¿se acuerdan? Cuando Adán pecó y Dios dijo, no sea que tome del árbol de la vida, ¿no? Lo voy a sacar de aquí, voy a impedir que sean más pecadores y que se lleven a todo el resto de la humanidad con ellos. ¿Se acuerdan cuando estaba Abraham con Sara y el rey Abimelech, que Abimelech tomó a Sara para que fuera su mujer, pero Dios en sueño se le apareció? ¿Qué le dijo Dios a Abimelech? Te guardé para que no pecaras contra mí. Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo, voy a orar para que tu fe no falte, Pedro? Y bueno, hay más ejemplos también, ¿no? Es lo mismo que Dios hace con el poder de Satanás. Dios limita el poder de Satanás en este mundo. ¿Se imaginan este mundo experimentando todo el poder de Satanás? Satanás no tiene no puede ejecutar todo su poder en este mundo. Está limitado por Dios. ¿Se imaginan que Satanás ejecute todo su poder que tiene este mundo? Ya no existiría. Dios le tiene una cerca a Satanás. Esa misma cerca también es la que tiene el hombre para no ser todo lo malo que pueda ser. Bueno, también tiene otros medios, ¿no? Como la conciencia, el gobierno, la familia que castiga el mal, el gobierno que castiga el mal, ¿no? Para detener la maldad. La iglesia también es otro medio que Dios usa, ¿no? Él retira su gracia. Romanos 9, 18, 24. Ahí es, ¿cuál es el propósito? Romanos 18, 9, 18 al 24, ¿no? Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Me dirá entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios culpa a la gente si es Él el que tiene misericordia de quien tiene misericordia? Él es el que endurece. ¿Por quién resiste? Porque ¿quién resiste su voluntad?
Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado, al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O qué tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para la destrucción? Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria, según sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, también entre los gentiles. Dios dice, ¿por qué? El apóstol Pablo pregunta, ¿no? Como ustedes se están preguntando ahora mismo, ¿por qué entonces Dios culpa si es el que endurece? ¿Por qué? ¿Saben cuál es la respuesta que dio el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, con respecto a esa pregunta? ¿Saben cuál fue? Ahí lo dice. ¿Tiene acaso el vaso de barro, o alguna vez ustedes han visto al vaso de barro moldeado por el alfarero, preguntarle al alfarero, ¿por qué me está haciendo así? Nunca. Nadie. Esa es la respuesta. Bueno, ahí también dice, ¿no? Para la gloria de Dios, y es lo que está haciendo ahí, también lo dice en Éxodo. Para mostrar mi poder, endurece. Para mostrar mi poder, voy a endurecer el corazón de Faraón. Ahora, ¿no te asusta? ¿No piensas que Dios muy posiblemente esté haciendo eso contigo? Endureciendo tu corazón para que no creas. ¿No te asusta eso? ¿Qué está haciendo el poder de Dios? ¿Qué está haciendo el poder de la gracia de Dios en tu corazón? ¿Se está retirando o te está abrazando para que creas más? Por supuesto, hay un misterio, ¿no? Con respecto a esta doctrina, porque si pensamos en esto más y más, siempre vamos a encontrarle algo, ¿no? Queremos siempre encontrarle una quinta pata al gato, ¿no? Entonces, pensamos en esto, la soberanía de Dios, la responsabilidad humana, ¿cómo funciona eso? Bueno, quiero dejarlo solamente para terminar esto aquí, esta parte, con las palabras de Spurgeon. Él dijo así: yo no creo que esas doctrinas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, puedan ser ligadas alguna vez para hacerlas una sola sobre algún yunque terrenal, pero ciertamente estas doctrinas serán una sola en la eternidad. Son dos líneas que son casi tan paralelas, la soberanía y la responsabilidad del hombre, que la mente humana que la sigue hasta el punto más lejano nunca descubrirá que se unen. Pero ciertamente se unen y se encontrarán en un punto en la eternidad, cerca del trono de Dios, donde surgen todas sus verdades. Eso debe consolarnos. Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto mis ejércitos a mi pueblo. La mano de Dios sobre Faraón era castigo, Egipto, castigo. La mano de Dios tomaría al pueblo de Israel y los llevaría a salvo. La mano de Dios se pondría sobre Faraón y Egipto y los castigaría. Llama a su pueblo mis ejércitos. Por supuesto, ¿por qué le llama así ejércitos? Como sabemos, ellos no van a pelear. Por ahora no. La salvación es obra de Dios, pero una vez libres, ese recorrido a la tierra de Canaán tendrían que pelear, y mucho, ¿no? Llegar a Canaán no será un paseo de vacaciones. Dios le estaba llamando ejércitos porque después de la salida ellos deberían comportarse como soldados valientes para luchar y entrar a la tierra. Se nos manda a pelear la salvación es gratis. Pero nuestro recorrido aquí, mientras esperamos que Cristo venga, vamos a tener mucho que sufrir, soportar, luchar, pelear. Versículo 5, para ir terminando. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor
cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Sabrán, reconocerán, pero reconocerán. Ellos van a reconocer que Dios es el Señor. Pero esta es la forma más trágica de reconocer el señorío de Dios. Todos vamos a reconocer que Dios es a Dios como libertador y como juez castigador, pero para unos será su libertador y para otros será juez castigador. Dice, cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de los israelitas, de ellos a los israelitas. Dios los sacó de en medio de la esclavitud. Dios también nos saca a nosotros, nos sacó de en medio de la esclavitud del pecado, nos sacó de en medio de las tinieblas y nos sacará en medio de este mundo a la tierra, a la Canaán eterna. Nos sacará, nos sacó y nos sacará. Dios nos sacó del dominio de las fuerzas del mal, de las tinieblas a la luz. Pero también, ¿saben también de dónde nos sacará? De la muerte. De la muerte, de la tumba, de la muerte. De allí nos sacará a Él también. Resucitaremos porque Él venció la muerte, porque la muerte no lo retuvo a Él, también Él nos sacará de la muerte a nosotros. La muerte no nos retendrá. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:26, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. El último enemigo, la muerte. Hay un pasaje en Mateo, ustedes lo conocen, en Mateo 16:18, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas de la muerte no resistirán. El poder de la muerte no resistirá. La resurrección de la iglesia de Cristo, de los hijos de Dios. Así dice un comentarista. El Hades no era el lugar de castigo de los condenados, sino donde, según las creencias judías primitivas, se encontraban todos los muertos. Obviamente, la función de las puertas es mantener algo dentro, confinarlo, encerrarlo, controlarlo, retenerlo. Hubo una persona que las puertas del Hades, de la muerte, no pudieron retener. Fue Jesús. Las puertas de la muerte no pudieron retenerlo. Él resucitó, Él rompió las ligaduras de la muerte y también nosotros lo vamos a hacer. Seremos sacados también. Por último, ¿no? Para cumplir su propósito final. La primera muerte no pudo retenernos y la segunda menos. Así como Él nos abrió la puerta para ver la luz del Evangelio y ser libre, también Él nos abrirá las puertas de la muerte con su poder y seremos libres para siempre. Job 42:2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Job dijo, yo sé. ¿Usted lo sabe? Usted sabe que Dios puede hacer todo y que ninguno de sus propósitos puede ser frustrado. Él es más poderoso. Él es más poderoso. Y sí lo sabemos, porque sí sabemos que sus propósitos no pueden ser frustrados, por eso estamos aquí alabándole. Lo sabemos porque por eso confiamos en su voluntad, lo sabemos porque por eso oramos para cumplir sus propósitos. Y sabemos que todos los propósitos de Dios tienen como fin último castigar al pecador y salvar a su pueblo. Último texto para terminar. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Y el versículo 21 dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, hablando de Cristo, ¿no? Dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Él es más poderoso. Cristo es más poderoso. Él venció nuestra resistencia y nos libró. Y también vence nuestra resistencia para servirle. Y también va a vencer toda resistencia en este mundo y del universo de las fuerzas del mal. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias. Gracias porque no nos dejaste, Señor, a nuestros pecados. Gracias, Señor, porque aún nosotros corriendo de ti, tú nos alcanzaste por tu misericordia. Gracias porque venciste nuestra resistencia, Señor, y nos salvaste. Señor, y que de la misma forma también podamos orar cada día para que nuestros deseos quizás de no servir, tú lo puedas convertir en deseos también para servirte cada día más, Señor. Y nuestra esperanza es que es tu regreso y que al final entonces tú pongas a todos tus enemigos bajo tus pies, Señor, y toda oposición termine. Y tu reino nunca tendrá fin, Señor. Gracias por todo. Amén.